La historia de Cifra y Púa, un grito silencioso. Contra la oscuridad, la historia de las parteras Cifra y Púa se encuentra en el libro del Éxodo 1:15-21. Es un texto canónico y forma parte del Antiguo Testamento tanto en la tradición judía, la Torá Pentateuco, como en la cristiana. Bajo la sombra del imperio, la narrativa de la resistencia silenciosa. En los anales de la historia, grabados en piedra y cantados en épicas, a menudo encontramos las gestas de reyes, la gloria de imperios y el estruendo de batallas. Pero la verdadera historia, la que late con el pulso de la humanidad más vulnerable, a menudo reside en los susurros acallados, en los actos de valentía que nunca llenaron plazas públicas, en la resistencia que germinó en la intimidad de los hogares, bajo la mirada implacable de la tiranía. Este es un relato que se esconde en las costuras de la grandeza, una historia de supervivencia forjada no con espadas, sino con la delicadeza y la fuerza de unas manos dedicadas a la vida. Es la epopeya de un legado femenino que se negó a ser borrado, un legado que nos recuerda que, incluso en la hora más sombría, el coraje puede ser el acto más subversivo y la fe, la luz más potente. Hoy descenderemos a la angustia del antiguo Egipto, a un tiempo donde el aire mismo parecía denso con el lamento de un pueblo. Un tiempo donde un faraón, consumido por el miedo y el deseo de un control absoluto que aplastaba el espíritu, tejió una red de crueldad que amenazaba con ahogar la esperanza antes de que pudiera dar su primer aliento. Pero en ese abismo de desesperación, dos mujeres se atrevieron a oír una ley superior, una que les imploraba proteger la vida por encima de la muerte decretada por el hombre. Prepárate para escuchar la historia, no de princesas o guerreras, sino de Cifra y Púa, dos parteras, dos guardianas de la vida cuya fe se convirtió en un escudo y cuya obediencia a Dios fue un desafío rotundo al poder más aterrador de su época. Su relato es un eco de la inquebrantable fortaleza que se encuentra en los lugares menos esperados y un recordatorio de que la decisión moral más profunda, la de salvar una sola vida inocente, puede ser la batalla más épica jamás librada. La fragilidad de la vida frente al decreto de muerte. Las arenas doradas de Egipto ardían. Millones de vidas hebreas se quebraban bajo el yugo de una esclavitud brutal, convertidos en engranajes de una máquina de grandeza monumental. Cada ladrillo para las ciudades del faraón estaba empapado en sudor y lágrimas, en el agotamiento que rompía cuerpos y la desesperanza que arañaba el espíritu. El látigo danzaba en el aire, un recordatorio constante de que no eran más que fuerza de trabajo desechable. Eran un pueblo molido, agotado hasta la médula, viviendo una existencia poco más que una lenta agonía. Y sin embargo, contra toda lógica, la vida hebrea se aferraba a existir. Las familias crecían, nuevas vidas llegaban al mundo, pequeños, milagros de vitalidad que encendieron en el corazón del faraón un miedo gélido. Vio en cada niño que nacía una amenaza creciente a su dominio. Fue entonces, en el pico de su cruel paranoia, cuando dictó el edicto que congeló la sangre. Todo niño varón hebreo que naciese se le quitaría la vida. No hubo piedad, solo la fría sentencia de cortar de raíz la esperanza. La noticia cayó como una losa helada sobre cada hogar. El gozo del parto se transformó en pesadilla. El aire se llenó de gemidos ahogados, del llanto silencioso de madres que solo podían rezar para que no fuera un varón. Cada patadita era un recordatorio brutal del terror inminente. El miedo era una presencia física en cada choza. Cifra y Púa, fe y desobediencia. Pero en medio de este abismo, la fe se manifestó en dos figuras inesperadas. Cifra y Púa, parteras. Mujeres con manos que conocían la delicadeza del primer contacto, la vulnerabilidad sagrada de la nueva vida. Habían sido testigos de la fuerza imparable del nacimiento. Cifra y Púa temían a Dios, un temor reverente y profundo, mucho más que el miedo paralizante del faraón. Y ese temor fue su ancla y armadura. Fueron convocadas al palacio. Allí,
Bajo la mirada fría del faraón, recibieron la orden que intentaba profanar sus manos. Cuando asistan a las mujeres hebreas en el parto, si el nacido es varón, mátenlo, pero si es hembra, que viva. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de Sifra y Púa. Era una perversión de su vocación, una afrenta a la vida misma. Se enfrentaron a una elección desgarradora: obedecer la ley del hombre más poderoso o desafiarla, arriesgando sus propias vidas por obediencia a una ley divina, la de la vida y la compasión. Desobedecer al faraón significaba muerte segura, no solo para ellas, sino quizás para sus familias. Era un sacrificio total, elegir el abismo por obediencia a una conciencia marcada por Dios. Y en ese acto, la fe se hizo su única protección. Desde esa noche, la desobediencia se tejió en la penumbra de las humildes moradas hebreas. Cada parto se convirtió en un acto de resistencia secreta y valiente. Con la luz temblorosa de una lámpara, Sifra y Púa asistían a las madres. Si nacía una niña, un suspiro de alivio, pero si era varón, la tensión se cortaba. Con manos expertas, envolvían al pequeño no solo en mantas, sino en la esperanza frágil de un futuro robado al faraón. Las madres, cómplices silenciosas, acunaban a sus hijos varones como tesoros prohibidos, el miedo a ser descubiertas siempre presente. Cada respiración del bebé varón era un latido contra el miedo, cada arrullo un desafío silencioso. La estrategia, nacida de la fe y la desesperación, comenzó a dar frutos. Contra el mandato del faraón, los niños varones hebreos seguían llegando al mundo y sobrevivían. Cada vida salvada era un inmenso triunfo. La población hebrea seguía creciendo, un testamento viviente de que la luz de la vida no podía ser extinguida por la oscuridad del hombre. Pero el secreto de tantas cunas llenas no podía escapar siempre a los ojos del imperio. Los rumores se filtraron, llegando a los oídos del faraón. La rabia del monarca, al ver su voluntad eludida, debió ser terrible. Volvió a convocar a Sifra y Púa. Imagina el peso de ese segundo encuentro. Ya no eran solo parteras, eran desafiantes, sospechosas. El suntuoso salón del trono ahora se sentía como una trampa mortal, cargado con la amenaza de la ira de un rey. Bajo la luz dura y expuesta de las antorchas, el faraón lanzó la pregunta, que era una acusación. ¿Por qué han permitido que los niños varones vivan? Era el momento culminante. El destino de Sifra y Púa y de esos niños salvados pendía de sus palabras. Con una calma que solo podía provenir de una fe inquebrantable, respondieron con una astucia inspirada. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son muy fuertes. Dan a luz antes de que podamos llegar, antes de que lleguemos las parteras. Sus palabras llenaron el vasto salón. No era una mentira, sino una verdad incómoda. Destacaba la fortaleza inherente de un pueblo que él intentaba quebrar y desviaba la sospecha de sus acciones. Era una afirmación sutil de que la vida, con su propia fuerza vital, a menudo escapa al control humano. El faraón, desarmado por esta respuesta plausible y sorprendente, no tuvo una réplica inmediata sin admitir su propia impotencia. Con aquel acto de desobediencia valiente e inteligente, Sifra y Púa no solo salvaron vidas, encendieron la llama de la resistencia en el corazón del pueblo hebreo. Su valentía se convirtió en un escudo para una generación entera. Los nacimientos, ahora actos silenciosos de rebeldía, forjaron el camino hacia la preservación del pueblo. El eco de su desafío resonó en los corazones hebreos, llenándolos de una esperanza que no se atrevían a nombrar. Y Dios, el dador de la vida, a quien temieron más que al faraón, honró su fidelidad. El relato bíblico es claro. Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por cuanto las parteras temieron a Dios, Él les hizo casas. El legado imborrable de dos parteras valientes. Hoy, al evocar la historia de Sifra y Púa,
sentimos el peso de su elección y la asombrosa fuerza que puede residir en la defensa de lo más vulnerable. Su relato trasciende el tiempo y el contexto del antiguo Egipto para hablarnos directamente. Nos recuerda, con una sensibilidad cruda y una dureza ineludible, que la verdadera tiranía busca no solo esclavizar cuerpos, sino romper el espíritu y anegar la esperanza. Pero también nos muestra, con una luz brillante que perfora la oscuridad, que incluso en las circunstancias más opresivas, la fe genuina y el coraje moral tienen el poder de desafiar al poder terrenal. Más formidable, Sifra y Púa nos enseñan que la grandeza no reside en los monumentos o los ejércitos, sino en la capacidad de arriesgarlo todo por proteger la dignidad sagrada de la vida humana. Sus manos, que acunaron la fragilidad de los recién nacidos, se convirtieron en un símbolo inmortal de resistencia contra un sistema que adoraba la muerte en aras del control. Cada vez que alguien se enfrenta a una injusticia y elige el camino difícil de la resistencia pacífica, cada vez que se prioriza la vida y la compasión por encima del miedo o la obediencia ciega al poder, resuena el eco de aquellas noches en Egipto. La historia de Sifra y Púa no es solo un relato bíblico, es un testimonio atemporal de que la verdadera revolución a menudo comienza en los actos más humildes, en las decisiones morales que tomamos cuando nadie nos ve, en la elección de plantar semillas de esperanza en un terreno de desesperación. Es crucial recordar que en ese acto de fe de Sifra y Púa, la llegada de Moisés, el niño salvado que se convertiría en el futuro libertador de Israel, nunca habría sido posible. Que este relato, en su crudeza y su belleza, conmueva e inspire. Que nos recuerde que el espíritu humano, anclado en la fe y guiado por la compasión, es invencible cuando se alza en defensa de la justicia y de la vida. La historia de Sifra y Púa vive, un faro de valentía discreta pero monumental, iluminando el camino para todos aquellos que, incluso hoy, desafían la oscuridad para proteger la luz más frágil y sagrada de todas.